Bueno, vamos a comenzar con la lectura que seguimos, como vamos siguiendo en el orden. Ahora nos toca 1 Timoteo capítulo 3, tiene 16, yo leo 8 y tú el resto. Déjame dar gracias. Padre Celestial, gracias por este día, porque tú nos has concedido, Señor, pues casi terminar este día domingo. Estamos muy agradecidos, Señor, porque tú nos has cuidado en todas las cosas que hemos hecho. Ahora nos disponemos, Señor, a leer la Biblia. Te pedimos que tú abras nuestros ojos para que nosotros podamos comprender, Señor, lo que tú tienes en la Escritura para nosotros este día. En el nombre de Jesús, Señor. Amén. Dice, palabra fiel, si alguno en el obispado buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Los diáconos, asimismo, deben ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas. Que tengan el misterio de la fe con limpia conciencia, y estos también sean antes probados y así ministren, si fueren sin crimen. Las mujeres, asimismo, honestas, no detractoras, templadas, fieles en todo. Los diáconos sean maridos de una mujer que gobiernen bien sus hijos y sus casas, porque los que bien ministraren ganan para sí un buen grado y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Esto te escribo con esperanza, que iré presto a ti. Y si no fuere tan presto, para que sepas cómo te conviene conversar en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo, columna y apoyo de verdad. Y sin contradicción, grande es el misterio de la piedad. Dios ha sido manifestado en carne, ha sido justificado con el Espíritu, ha sido visto de los ángeles, ha sido predicado a los gentiles, ha sido creído en el mundo, ha sido recibido en gloria. Muy bien. Bueno, aquí el apóstol Pablo cada vez se va adentrando más en especificar los cuidados que Timoteo tiene que tener en cuanto a los quehaceres en la iglesia. Déjame quitar esa alarma. Sí. A los quehaceres en la iglesia. Si vemos el contexto el contexto histórico en el que Pablo está escribiendo esto, tendríamos un poco más de certeza en cómo eran las cosas en ese momento, para no interpretarlas con un contexto histórico actual. Porque cuando nosotros decimos iglesia, muchas veces nos referimos al templo y nos referimos a un lugar específico. Aquí el apóstol Pablo se refiere al grupo de creyentes, ¿verdad? Entonces, aquí el apóstol Pablo refiere dos cargos, por llamarlos de alguna manera, o dos oficios que existían en ese momento en la iglesia en cierto lugar, en este caso en Éfeso. Y dice, uno de ellos, de los que menciona, es el cargo de obispo, y el otro es el de diácono, el diaconado. Siempre cuando hemos leído el libro de Hechos, nosotros vemos cómo donde iba estableciendo iglesias el apóstol Pablo, realmente iba predicando, ¿verdad? Y se juntaba la gente y se organizaban, y entonces el apóstol siempre ponía gente idónea, buscaba gente idónea para ponerla
como obispos, o sea, pastores, ¿verdad? Porque él tenía que irse, su ministerio era itinerante, él iba de un lugar a otro, predicando, duraba algunos meses o años y se iba a otro lado. Y entonces establecía ahí gente que se hiciera cargo de, de, de apoyar a los demás, de presidir, ¿verdad? De tener cierta, organizar a la gente, de tener cierto orden. Y en este caso envía a Timoteo para que no, para cuidar que la doctrina o la enseñanza que ellos tuvieran, fuera la que el apóstol Pablo les había dejado, ¿verdad? Y aquí dice que si alguno anhela obispado, o dijéramos, si alguno quiere ser pastor, dice, es bueno, lo que él desea es bueno, pero es necesario, o sea, tiene que cumplir con ciertos requisitos. Ahora, se le dice a la gente, bueno, tienes que tener llamado, ¿verdad? Tener llamado, y la persona dice, no, pues sí, siento un llamado o una vocación, que el Señor me está llamando, o sea, yo siento ese apremio por ser pastor, ¿verdad? Y aquí no, dice el apóstol, bueno, es bueno lo que deseas, pero además tienes que cubrir ciertos requisitos. Los requisitos dice que sea irreprensible. Oh, es exigente el apóstol Pablo, irreprensible, o sea, que no haya nada que se le reproche. Marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar. Apto para enseñar no quiere decir que tenga facilidad de palabra, como muchas veces se comprende actualmente, y como hay muchos que llegan y los oyes y hablan bien, muy bien, que podrían ser incluso vendedores, ¿verdad?, de cualquier producto. Pero aquí una persona apta para enseñar es alguien que tiene un testimonio que marca ejemplo para los demás, ¿verdad? Es una persona apta para enseñar. Y dice, no dado al vino, o sea, tiene cosas que debe cubrir y otras que debe dejar. Las otras son no dado al vino, o sea, que no tome, que no sea pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, o sea, ambicioso, ¿verdad? Con mucha gente que llega a lo mejor a ser pastor porque no es una manera de tener un trabajo, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción en toda honestidad, cosa difícil en nuestros días. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Fíjate cómo actualmente muchas veces los hijos de los pastores se descuidan de manera que se les descuida de manera que ellos crecen y se apartan muchas veces del Señor. Aquí el apóstol Pablo lo que está recomendando es que tiene que tener el mismo ejercicio sobre la iglesia, lo tiene que tener en su familia, de modo que los hijos sean creyentes, y sean sujetos a él, la sujeción hacia el Padre, ¿verdad? O sea, los hijos tienen que entender que hay un orden establecido por Dios, y como estamos nosotros en el camino del Señor, debemos nosotros obediencia a nuestros padres, ¿verdad? Lo contrario de esto sería rebeldía. Eso es sujeción. En toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Lo dice, no un neófito, o sea, una persona nueva. Neófito es una persona nueva, un recién convertido. No sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera para que no caigan en descrédito y en lazo del diablo. Son una serie de requisitos bastante que van bastante exigentes, ¿verdad?, que van descalificando
a muchos en el proceso, a muchos que tenían la intención de ser obispos, ¿verdad? O bien tienen tiempo para ir trabajando todas esas áreas hasta que sean aptos para el cargo de obispo. Y luego trae el siguiente cargo, también dice los diáconos. Por ahí menciona en uno de las cartas, en una de las cartas menciona que Febe era diaconisa, ¿verdad? Diaconisa. O sea, los diáconos eran, en el obispado menciona a los hombres, pero aquí menciona como si ese cargo también lo ejercieran mujeres, hombres y mujeres. Los diáconos, así mismo, o sea, de la misma manera que los que quieren ser obispos, deben ser honestos, sin doblez, o sea, sin hipocresía, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas, que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. ¿Sí? La limpia conciencia es importante, o sea, ante sí mismos, que ellos se examinen y que ellos vean que realmente no están engañándose a sí mismos, actuando con hipocresía. Y luego dice, estos también sean sometidos a pruebas. La gente, tú tienes que, para que sean sometidos a prueba, tienes que tener tiempo ya perteneciendo allí al grupo de creyentes, acompañándolos, y que ellos den testimonio de que realmente tú eres una persona que ostenta estas características que está requiriendo el apóstol Pablo. Y en el verso 11 dice, las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras. Aquí no estoy hablando de cualquier mujer, sino las que están como diáconos, diaconisas se le llamaban. No calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Y lo dice, los diáconos sean maridos de una sola mujer, que gobiernen bien sus hijos y sus casas también, ¿verdad? Porque los que ejerzan bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en fe que es en Cristo, en la fe que es en Cristo Jesús. Y yo me estaba acordando que cuando mi papá, él empezó como pastor, mi papá fue en 1957, creo que empezó como pastor, y estuvo hasta el 2007. Pero él comentaba que la mayoría de los pastores, cuando él estaba como pastor, no habían estudiado, estudiaron ya siendo pastores, ejerciendo el ministerio. Entonces ha ido cambiando conforme van cambiando las épocas, ¿verdad? El ministerio, y los requerimientos van siendo distintos. Actualmente pues tienes que ir a estudiar a una universidad, a un instituto bíblico y pasar los exámenes que te ponen ahí, los estudios, como si fuera una escuela, cualquier universidad, y luego salen y a veces andan enseñando otras cosas, ¿ves? Pero bueno, así es lo que ahora pues piden, ¿verdad? Las congregaciones distintas. Entonces ha demeritado mucho el testimonio personal. Y luego culmina con una especie de síntesis de lo que es el Evangelio. El Evangelio, o sea, las buenas noticias, significa buenas noticias acerca de Cristo Jesús. Todo es en torno a Él. Y ellos lo sintetizaron todo, lo que dicen los evangelios, por ejemplo, los 4 evangelios acerca de Jesús, lo sintetizaron en estas frases que vienen en el verso 16. El apóstol Pablo le dice, esto te escribo aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte. O sea, no estaba ya en la cárcel él. Dice, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios. Aquí es lo que me refiero. Mucha gente refiere actualmente a la casa de Dios como si fuera un edificio. Pero si así fuera, bueno, el Señor derribó el templo de Jerusalén. A él realmente no le interesa el edificio tanto como la comunidad de creyentes. Eso es lo que es la iglesia. Y el apóstol Pablo aquí dice eso. Para que si tarde sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios.
En ese momento no había templos más que el de Jerusalén y luego lo derrumbaron, ¿verdad? Pero ellos estaban hablando de la congregación de creyentes. ¿Cómo debes conducirte en la casa de Dios? Que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad, o sea, defensores de la verdad de alguna manera, ¿verdad? Es los que protegen la verdad. Y luego va a explicar lo que es la verdad. Indiscutible y grande es el misterio de la piedad. Así era una manera de llamarle al Evangelio, el misterio. Fue un misterio, dice el apóstol Pablo siempre que se refiere al Evangelio, dice que es un misterio. Dice que estuvo oculto desde los siglos, desde antes de la fundación del mundo, y fue sacado a la luz luego que vino el Señor Jesús, revelando a través de los apóstoles, a los apóstoles les reveló el misterio, lo que era el misterio. Un misterio es algo que está escondido, una verdad que está escondida. Y esta es la siguiente es la verdad. Dios fue manifestado en carne, o sea, Jesús es Dios. Dice Juan que aquel verbo fue hecho carne, hablando de Jesús. Dios fue manifestado en carne, justificado en espíritu, ¿sí? Justificado en espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria, ¿sí? Aquí donde dice visto de los ángeles, a mí me parece que tiene también que ver aquí como los que dieron testimonio de su resurrección fueron sus mensajeros. Y la traducción, no sé, en hebreo la traducción es para mensajero es la misma que para ángel. Entonces aquí también podría ser visto de sus mensajeros, ¿verdad? Ellos, los que dieron testimonio al principio y que luego lo predicaron a los gentiles, predicado a los gentiles, ¿sí? Anunciado a los gentiles. O sea, no se limitó nada más a los judíos. Y lo creído en el mundo y recibido arriba en gloria. Es la síntesis del Evangelio. Ellos era una manera de confesar, ¿verdad?, lo que ellos creían, que no se perdiera de cualquier persona en ese momento, que no existía la Biblia escrita, el Nuevo Testamento escrito. El testimonio era una manera de que la gente se aprendiera fácilmente lo que ellos estaban enseñando, ¿verdad?, a través de su testimonio. Dios fue manifestado en carne, justificado en espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Bueno, es como un canto, lo hicieron como un canto, una poesía. Realmente el apóstol Pablo yo me maravillo de que él estaba, no sé qué edad tendría Timoteo, pero estaba haciéndole encargos muy, muy serios a un joven que se iba a encontrar ahí, o si estaba ya en la iglesia ahí, donde tenía que transmitir todas esas enseñanzas del apóstol Pablo o ejercerlas. Se iba a encontrar con gente tal vez de más edad que él, o más conocedores en algunos aspectos que él, o gente que al verlo joven a él iban a querer tal vez presidir, atropellarlo a él, ¿verdad?, a su persona, a su enseñanza, ¿verdad? Entonces yo veo que es una tarea complicada, que le está dejando en las manos al joven Timoteo. Pero obviamente también Timoteo luego maduró. Seguramente muy joven aprendió todo esto de parte del apóstol Pablo y
y a lo mejor ya como un hombre más maduro también fue mucho más útil, ¿verdad? A la iglesia, sobre todo ya cuando la ausencia del apóstol Pablo fue un hecho. Bueno, pues ahí nos quedamos esta ocasión. Y imagínate al apóstol, a Timoteo, y tratando de seleccionar a gente de mayor edad, ¿verdad? Que pues ya tenían tiempo y eran ya probados su testimonio para esos cargos. Pero bueno, lo respaldaba también las cartas que el apóstol Pablo le enviaba. Entonces seguramente él las mostraba también en la iglesia y ellos amaban mucho al apóstol Pablo. La mayoría de las iglesias, salvo ciertos círculos judíos, sobre todo, que siempre trataron de estorbarlo en su ministerio y de echar para abajo todo lo que él había construido en su enseñanza. Bueno, ahí nos quedamos ahora y vamos a orar. ¿Alguna cosa? ¿Todo bien? Vamos a orar. Señor, te agradecemos por habernos permitido leer tu palabra. Concédenos que nuestra mente, Señor, la grave y que podamos llevarla a nuestros corazones. Sigue trabajando con ella en nosotros. Señor, transfórmanos por medio de ella y ayúdanos a ser aptos, Señor. Si bien es cierto que no tenemos ningún cargo en ninguna iglesia, en ninguna congregación, sino que nosotros somos congregación aquí. Sin embargo, eso no nos exenta, Señor, así lo entiendo yo, no nos exenta tampoco de aspirar y de procurar a ser apegados a lo que es estas exigencias del apóstol Pablo, lo transmite para quienes ejercen un ministerio. Te pedimos que nos ayudes, que sea para nosotros un deleite el buscar tu palabra, el buscar tu presencia y el ser aptos también nosotros para el reino de los cielos. Gracias por la vida de mis hijos. Te ruego, Señor, que seas con nosotros en esta semana que comienza. Ayúdanos, Señor, a no olvidarnos de ti, sino que cada día estemos nosotros, nuestra mente, nuestro corazón se refiera a ti en todo lo que hagamos, Señor. Que el objetivo de nuestra vida sea agradarte. Estamos en la batalla de la fe, así dice tu palabra, estamos en medio de la lucha. Estamos en una lucha. Y lo único que te pedimos es que tu presencia esté con nosotros, Señor. Gracias por la vida de mi esposa, Señor, que ha dejado un gran legado en nuestras vidas. Realmente el vacío que está ahora que no está con nosotros es muy grande. Te pido que tú cures nuestros corazones y nos ayudes a siempre recordarla con felicidad y con alegría, sabiendo que un día nos vamos a volver a ver, Señor. Gracias por su vida, Señor. En el nombre de Jesús, bendice a José Manuel, transforma su vida y a Samuel también, en el nombre de Cristo Jesús. Que no falte nunca, Señor, alguien que les hable, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, amén. Señor, te doy gracias porque tú nos permites, como todos los fines de semana, leer tu palabra, porque tenemos acceso a ella y porque nos permites leerla juntos. Te pedimos, Señor, que este mensaje pueda llegar a nuestro corazón y te damos gracias porque tú nos permites estar aquí.
Te pido para que nos ayudes a meditar en tu palabra aún mientras dormimos y nos ayudes a guardar este mensaje en nuestro corazón. Nos vamos en tus manos durante esta noche y te pedimos que nos guardes durante el día de mañana, que comenzamos una semana nueva, que nos permitas que siempre te busquemos y que no nos alejemos de ti. Te damos gracias porque nos permites terminar esta semana y te pedimos que nos guardes durante toda la siguiente semana. Amén. Amén, amén.